¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta tu casa, entre amigos. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un día más de Legión. Recuerda, hoy es miércoles y te bendecimos en el nombre de Jesús. Sé bienvenido. Angelito. Hola, buenas noches amigos. Un saludo a los que nos ven fuera de México, a los que están en la Ciudad de México, Ciudad del Carmen. Muchas gracias por su sintonía y sus comentarios, Paco. Gracias, Ángel, gracias, Lalo. Pues, como bien dicen, esta serie continúa. Ya parecemos la Guerra de las Galaxias 1, 2, 3, 4, 5, pero la verdad está muy bonito este tema. Dios muy padre. Hablando. La verdad, estamos... Pero antes que nada, no, pues Lalo viene siempre por los postres. Yo nada más los quedo viendo, pero agradecemos a Malat. Así es. Mire, gracias por la bendición, gracias porque siempre cada detalle tú lo pones y sabemos perfectamente que lo pones como si fuera para Dios. Gracias, en verdad. Y recuerda que todo lo que siembres, Dios te lo va a recompensar. Y pues nosotros tenemos esta botana y un amigo tiene otra. Dice. No, ¿qué pasó? No vais a querer voltear a... Me voy a volver vegetariano. Pues seguimos con nuestra serie, pues forjando hombres de Dios. Así es. ¿Cómo nos ha llovido, ¿no? Nos ha motivado este tema, nos ha ahora sí que confrontado. Y uno de los temas que hemos hablado, y les voy a hacer la lista de recuento de los daños, dijeran. Padres que forman hijos exitosos, prontos para oír, hombres que saben liderar, sometidos a la voluntad de Dios, renovación plena en el pedir está el dar, desaprovechando la gracia y ahora viviendo dentro de la gracia de Dios. Qué hermoso tema, ¿no? Sí, Qué hermoso tema. La verdad, los anteriores han sido padrísimos y este tema, la verdad, nos va estando preparando para... ¿Qué? A ver, Lalito. Pues la verdad, debemos ser sinceros. Hoy pensábamos traer el tema, traer a la mesa a David, empezar a hablar acerca del hombre conforme al corazón de Dios, pero Dios puso un sentir en nosotros, en el equipo estábamos platicando y vamos a hablar un poco acerca de cuando el profeta Samuel recibe la noticia, ¿no?, de parte de Dios que Saúl iba a ser desechado, o que Saúl iba a perder el privilegio que Dios le había dado de ser escogido como rey sobre Israel. Recordemos, cuando nosotros leemos el libro de Samuel, a veces lo leemos como una historieta, como si fuera de corridito, pero no. Son años los que se registran. La Biblia no menciona en qué año o cuántos años llevaba reinando, y por eso se nos hace muy corto, a veces se nos hace muy confuso, o a veces no logramos comprender exactamente cuándo pasaron las cosas. Pero Saúl reinó aproximadamente 40 años sobre Israel y cuando nosotros oímos que Dios lo desecha, no fue de un día para otro, o no fue una decisión arbitraria como muchos pudieran pensar, ¿no? Es una decisión que Dios toma no por el hecho de que hizo algo malo, ¿no? Porque esa es la idea que todos tenemos, ¿no? Que Dios está como un ancianito en el cielo, nada más con un garrote esperando a que nos equivoquemos y darnos el primer cocolazo en la cabeza. No, en realidad no. O sea, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón. Y muchas veces, como decíamos la vez pasada, en el tema anterior, lo que nos impide disfrutar de la gracia de Dios son nuestras actitudes, ¿no? Nuestra soberbia, nuestra altivez de corazón, el egocentrismo, ¿no? El no reconocer lo que hacemos, arrepentirnos, ¿no? O como veíamos en el último punto, ¿no? Nuestra falta de responsabilidad, ser irresponsables, no medir las consecuencias de las cosas que hacemos. Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de la gracia de Dios, cómo vivir dentro de la gracia de Dios. Y quiero leerte un pasaje, está en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, dice la palabra del Señor. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. ¿Cuál es el primer punto que vamos a tocar respecto
a vivir en la gracia de Dios. Debemos de entender que muchas veces el pesar nos ciega. Nos ciega de los planes, nos ciega de los propósitos de Dios, nos ciega de las promesas de Dios. Y eso es lo que le estaba pasando al profeta Samuel. Samuel consideraba a Saúl como un hijo, sí. Lo consideraba un discípulo, más que un discípulo, un hijo. Había estado años con él, hombro a hombro, trabajando. Recordemos, Samuel representaba la autoridad espiritual, ¿no? Y Saúl era la autoridad civil, ¿no? La que gobernaba al pueblo. Entonces, cuando vemos esto, cuando Dios le da la noticia, entonces yo entiendo que Samuel como ser humano empieza a recordar, ¿no? Cuando lo ungió, cuando hablaba con él, cuando Saúl tenía un corazón agradable, cuando hacía las cosas bien. Entonces hay un pesar en el corazón, hay un pesar. Y yo creo que se puede entender el día de hoy, Lalo, porque muchos de nosotros hemos aprendido o a veces un oficio. Y muchas veces hay un dicho, ¿no? Apréndelo bien, porque no van a hablar de ti, sino del que te enseñó. Y es un pesar, o sea, parece nada, pero es algo que no es de la noche a la mañana. Creas un lazo de afecto y aparte de que creas un lazo de afecto, creas una responsabilidad para con la persona, ¿no? Ahorita que dices eso, Ángel, decía mi suegro, ¿no? Porque mi suegro tiene el mismo oficio que tengo yo, gracias a Dios. Y me decía, haz las cosas bien y muestra, dice que el alumno debe de superar al maestro, ¿no? El alumno debe de superar al maestro. Y ahorita con lo que platicamos del tema, pues Samuel esperaba eso de Saúl, ¿no? Así es, y cuando él recibe la noticia hay un pesar. O sea, muchas veces el pesar nos aparta del propósito. Hay un pasaje que nos habla acerca de esto. A ver, Angelito, ¿lo puedes leer? Sí, mira, en Hebreos 12:21 dice... 12:1, perdón. Por lo tanto, puesto que estamos rodeados por una gran nube de testigos, depongamos también todo impedimento. Esto es, el pecado que fácilmente detiene nuestro movimiento hacia adelante y permanezcamos corriendo con resistencia en la carrera que tenemos ante nosotros. ¿Hay otra versión? Así es. Esta es en esta versión, Hebreos 12:1, dice: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe, corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar y especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Qué tremendo lo que acabamos de leer. Fíjese lo que dice: hay algo que nos estorba. Sí. A veces es el pecado o a veces es un pesar. Así todo es. Peso, dice. Todo peso, todo lastre, todo aquello que te impide avanzar, que te impide mantenerte, dice, corriendo, dice, con resistencia. Esta carrera cristiana, esta vida cristiana es de resistencia. Sí. Y muchas veces los pesares en nuestra vida nos impiden el propósito de Dios. ¿Cuáles son los pesares? Primero vamos a hablar de un pesar muy grande que muchas veces todos llevamos a cuestas, y es el pesar del fracaso. El fracaso lo podemos hablar en tres áreas importantes: en lo familiar, en lo laboral y en lo espiritual. Así es. En el área familiar podemos hablar del matrimonio. ¿Cuántas veces nosotros vivimos en ese fracaso? Porque en nuestro hogar muchas veces a lo mejor nosotros como varones hemos fallado, a lo mejor incurrimos en alguna infidelidad, incurrimos en que a lo mejor la esposa nos cachó un mensaje en el celular, una llamada, una situación, y vamos cargando ese peso de ese... Se vuelve un lastre, ¿no? Se vuelve un lastre, o sea, no nos deja avanzar porque a lo mejor la esposa un día todo empieza bien en el día, vamos contentos, a lo mejor salimos a comer, salimos a pasear, pero en un momento dado suena el celular. Hay un detonante. Hay un detonante. Lo recuerda. Así es. Y cambia su rostro, empieza un problema, la discusión, situaciones, y ese es un lastre, es un fracaso que llevamos a cuestas. Y para poder encontrar o vivir en la gracia de Dios tenemos que despojarnos de todo ese fracaso. O con los hijos. A lo mejor tú estás, vamos a decirlo así, te sientes orgulloso de tu hijo, que va adelante, que va en la escuela bien, que la niña va bien en la escuela, que es bien portada, y de repentito resulta que ya salió embarazada, que ya embarazó tu hijo joven.
Y dices, Sí, y tantas ilusiones que yo tenía. Sí. Se vuelve... ¿Qué esperanza teníamos, ¿no? En Sí, estos o sea, hijos, ¿no? Sí, en verdad, o sea, son No, emociones. y cómo te sientes como papá que dices, ¿en qué fallé? ¿Cuál fue el motivo? Sí. Y desgraciadamente... La impotencia, ¿no? Sí, o sea, no sabes ni cómo enfrentar el problema, Sí. no sabes cuáles son las situaciones. Dices, bueno, Señor, o a lo mejor ni en el momento te acuerdas de Dios, ¿no? Dices, es que no tuve a alguien que me corrigiera, que me disciplinara. Y no esperemos a que tengamos esa oportunidad. La palabra de Dios siempre nos... Pero aún estando en la palabra, fíjate, Paco, que muchas veces volvemos a lo mismo, un lastre, no sabemos aprovechar la gracia. Sí. Muchas veces pensamos que Dios está con el chicote y con el látigo, y no, y lo podemos ver claramente. A mí algo que me impresiona es, vemos los barcos, los grandes cargueros, todo eso, y es impresionante cómo una sola ancla puede parar en seco todo eso. Sí. Algo tan pequeño. Sí, algo no es tan tan grande, o sea, en pequeño. realidad no es tan, No, a sí. comparación del barco, Sí. es una cosa pequeña, ¿no? Exacto. Ahora, recordemos aquí no estamos hablando, vamos a decirlo así, de otra cosa, estamos hablando de un profeta. Sí, Él tenía un pesar en su corazón, ese pesar lo cegó. Ese fracaso que tuvo su hijo espiritual Saúl, lo cegó, lo bajó, lo bajoneó, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos en el área laboral, a lo mejor perdiste el trabajo, a lo mejor tu economía no va bien, sientes que el trabajo que tienes pues no te satisface las necesidades de tu familia. A veces muchos varones nos sentimos así, que no ganamos lo suficiente y vemos a nuestra casa, vemos la necesidad del hogar, decimos, oye, mira, falta esto, o la esposa falta esto, los hijos les falta esto. Y en esa área luego lo primero ¿qué quieres? Si es lo que puede, con eso puedo mantenerte, confórmate, no puedo más. Y nos empieza esa ceguera, ¿no? Esa ceguera y empezar a discutir, empezar a buscar esa impotencia, ¿no? Como pero decías. es una frustración mal encaminada o mal dirigida, ¿no? Sí. No tiene un... Sí, porque aquí es el asunto de que estamos hablando de que nos ciega, o sea, no nos deja abrir los ojos a ver lo que Dios tiene para nosotros. O sea, es verdad, hay momentos en que estamos en estrechez, pero esos momentos tenemos que entender que es un proceso que Dios está permitiendo que vivamos porque nos va a bendecir. Pero, y es lo que deriva en el siguiente punto. A ver, Angelito. Sí, que exactamente eso te iba yo a comentar, que muchas veces cuando no pasamos, digamos, a tiempo eso, se vuelve una marca, o sea, se vuelve algo ya muy pesado en el alma, que luego andamos arrastrando terriblemente, ¿no? O sea, ya nos empiezan a ver una amargura, que por qué me pasó esto, no puedes vivir tranquilo, a la mujer siempre la está rechazando, déjame en paz, mira que no ves que tengo los problemas, tú estás viendo que el temblor y no te hinca, muchas cositas que nos vienen y arrastramos, ¿no? Cuando hablamos de las marcas del alma, hablamos de 4 áreas, ¿no? El área del rechazo, el área del resentimiento, el área de la amargura y la falta de perdón. Sí. Pero la falta de perdón en los hombres o sea, es fácil para los hombres. No, es lo que tú dices. Pues es que eso es parte del Tampoco sé problema, respuesta, ¿no? Pues entonces estás muy ciego. Fíjate que algo que decías ahorita, entonces sí se puede decir que es un fracaso espiritual, empezar que no te empiezas a dar cuenta cómo dañas, cómo empiezas a crear un ambiente no bueno para tu casa. Es que mira, por ejemplo, volvemos a los problemas, o sea, los problemas que podemos tener en la familia, en el área laboral, en el área espiritual, se reflejan en las marcas del alma. Por ejemplo, hablaba yo de un problema en el matrimonio, una infidelidad. ¿Qué provoca eso? Primero, rechazo. La esposa ya no te recibe igual, tú tampoco la tratas igual, eso empieza a generar rechazo, resentimiento, y el resentimiento, falta de perdón, y esa falta de perdón crea una raíz de amargura, dice la palabra del Señor. Y es cuando empiezan las separaciones, los divorcios, situaciones que a veces salen de nuestro control. ¿Por qué? Porque eso nos tapa los ojos, nos ciega y no podemos vivir una vida de victoria. Ahora, y eso nos conlleva a que todo el tiempo estemos cayendo. O sea, dices, perdóname, no, mira, ya no lo voy a volver a hacer. Ok, sal. Y al ratito, otra vez.
o simplemente, vamos a pensarlo así, simplemente lo dejas de hacer. Lo dejas de hacer, Pero el problema sí. es que la herida está ahí. Sí. O sea, No y has cada, y sanado, vuelvo no a has repetir, sanado. dijeras, hay detonantes, el teléfono, que no llegaste a tiempo del trabajo, que se atravesó una cosa y ya no llegaste, o no sé, no, a lo mejor tu camisa se ensució y te la quitas, llegas a la casa sin la camisa, con la playera, ¿y qué te dicen? ¿Y la camisa? Sí. Aquí está. No, y quieras o no, las esposas son muy perceptivas, se dan cuenta de muchas cosas que a veces nosotros ni en cuenta, ¿no? Tienen como que ojos así, ¿no? En Sí, todos sí, lados. sí, está en todo, pues, ¿no? Entonces aquí tenemos que aprender a que tenemos que liberarnos, tenemos que soltarnos de todas estas cosas para poder vivir la gracia de Dios. Y Dios le habla a Samuel, le dice, ¿hasta cuándo vas a estar allá pesadumbrado? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí con ese pesar en tu corazón, con ese pesar en tu alma por el fracaso de tu hijo espiritual, por el fracaso en tu casa, en tu familia? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí? ¿Hasta cuándo vas a estar en rechazo? ¿Hasta cuándo vas a estar en amargura? ¿Hasta cuándo vas a estar metido ahí? Sí hubo una falla, ¿no? Sí, Entendemos que hubo una falla, ¿no? Pero Dios no se lo recalcaba, ¿no? No. Ni en ningún momento estuvo pisándole No, la es que herida. fíjate, lo que pasa aquí con las cosas que nos suceden a Así diario es. en nuestra vida, es que esas cosas tenemos que aprender a pasarlas. Sí. Tenemos que aprender, como dice aquí, a despojarnos. Despojémonos, dice Hebreos. Despojémonos de todo lastre, todo estorbo. ¿Por qué? Porque es verdad, estamos en este mundo. El mismo Señor Jesucristo dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí, Tenemos sí. que transitar en este mundo, y en este mundo hay dolor, en este mundo hay fracaso, en este mundo hay amargura, en este mundo hay rechazo, en este mundo hay gente que nos va a lastimar y tenemos que perdonar, hay resentimiento. Pero tenemos que aprender cómo volar o cómo pasar sobre estas cosas, y la manera de hacer es lo que le dijo el Señor a Samuel. Le dijo, levántate, Sí. llena tu cuerno de aceite. Ese es el segundo punto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que retomar, o sea, vamos a pensar así, ¿no? Samuel estaba pesadumbrado en casa, ya no quería profetizar, ya no quería ofrecer sacrificios, el cuerno de la unción estaba por ahí botado, la verdad. Ahora, en la escritura el cuerno es símbolo de autoridad. Es símbolo de autoridad del cuerno. Sí. Entonces, cuando le dice el Señor, toma tu cuerno otra vez, retoma tu autoridad que tienes en Dios, la autoridad que te da la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos otorga una autoridad, nos otorga un poder, que si bien es cierto no merecemos, que si bien es cierto no ganamos, pero dice Pablo que todo es por gracia, y la gracia de Dios, dice, nos da la autoridad, la debemos de retomar. Le dice, toma tu cuerno y llénalo de aceite. ¿Qué significa llenarlo de aceite? Significa que tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos de su presencia. Y es lo que dice la palabra del Señor. Si nosotros vamos al libro de Efesios capítulo 5, en el versículo número 18, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Quiero leértelo. Esto dice la Biblia Torres Amat. Ni os entreguéis con exceso al vino, fomento de la lujuria, sino llenaos del Espíritu Santo. ¿Por qué dice fomento de la lujuria? Porque cuando habla de lujuria no exactamente se refiere a un pecado sexual, sino se refiere a nuestros deseos. Es decir, Sí. cuando nosotros permitimos que nos domine nuestra carne, que nos dominen las marcas del pasado, que nos domine el fracaso, que nos domine todos los problemas, no vamos a poder mirar lo que Dios tiene para nosotros. Para poder mirar el propósito de Dios, para poder mirar claramente las promesas de Dios, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Ahora a mí me llama mucho la atención lo que dice ahí, llena tu cuerno de aceite. Aceite, en el Antiguo Testamento, en el hebreo es shemen. Ya lo hemos mencionado en una ocasión. ¿Y shemen con qué tiene que ver, Paquito? A ver, dinos. Pues tiene muchos significados, es vida, fecundidad, abundancia, ungüento para el corazón, fuerza. Y nada más con esa de fecundidad, ¿no? O sea, cuando pones una semilla y florece, o sea, fecunda, ¿no? Y das vida. Dice ungüento para curación. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo lo que quiere es sanarte. Sí. Levantarte. Levantarte. Ahora, vamos a hablar de tres cosas, ¿no? O sea, cuando hablamos de shemen, podemos decir que es fuerza, riqueza, fertilidad. Es lo que engloba, ¿no? Cuando dice aceite. O sea, llena tu cuerno, llénate de autoridad,
para que seas fecundo, para que puedas alcanzar la riqueza. Y no nada más estamos hablando de riqueza material, sino la riqueza espiritual que Dios tiene para ti, para que seas fértil, para que seas fecundo, para que se cumpla lo que dice la palabra del Señor en Josué, y todo lo que hagas prosperará. Fíjate qué tremendo es esto. O sea, si tú quieres hoy vivir una vida en victoria, vivir dentro de la gracia de Dios y gozar la gracia de Dios, la clave es que tú y yo nos llenemos del Espíritu Santo a través de la oración, a través de la lectura, a través de la congregación. Sacúdete el polvo, nos vamos a caer, dice la palabra del Señor, 7 veces caerá el justo, pero aún 7 veces lo levantará el Señor. Acuérdate, el 7 es perfección. Dios te va a levantar, y cuando Dios levanta en perfección otra vez. Dios no te va a recriminar, no te va a decir hiciste esto, hiciste aquello, porque dice la palabra del Señor que tanto hizo alejar nuestros pecados, tan lejos está el oriente del occidente, y los ha echado a lo profundo de la mar. Así es que hoy no es tiempo de lamentarnos. Lo que ya pasó, ya pasó. Tenemos que levantarnos, sacudirnos y caminar en la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué vamos a llenarnos del Espíritu Santo? Hay un propósito para llenarnos del Espíritu Santo. Le dice el Señor a Samuel, fíjate, quiero leer otra vez el versículo para que no perdamos el contexto. Fíjate lo que le dice el Señor al profeta Samuel. Le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré. Ese es el asunto, vamos a decirlo, principal. ¿Para qué te vas a llenar del Espíritu Santo? Para que Dios te envíe, para cumplir el propósito de Dios en tu casa, en tu vida, en tu familia, en todo lo que tú hagas. Para eso te vas a llenar. Por ejemplo, ahorita decíamos, ¿no? En lo laboral, muchas veces tenemos problemas, como decíamos, económicos. No, tu sueldo es el mismo, pero no puedes dar un plus, ¿no? No puedes dar una milla más. O sea, no puedes decirle al jefe, al encargado, decirle, oiga, ¿cómo ve esto? No das ideas. Hay veces tienes mucha idea porque Dios nos da la capacidad. Dios nos da, pero hay veces que dice, no, mejor no le digo. De todos modos, Él nada más va a ganar. Él nada más va a ganar y yo voy a seguir. Pero recordemos que aquí, cuando lo hacemos en secreto, Dios nos levanta y solo nos promueve. Así es, por algo el Señor Jesús en una parábola habla de eso, ¿no? Y nos dice que seamos luz en medio de las tinieblas. Así es. Tenemos que aprender a hacer luz. Ahora, fíjate, cuando le dice el Señor al profeta, le dice, para que yo te enviaré a Isaí. ¿Sabes qué significa la palabra enviar? La palabra en el original hebreo es shalá, que significa enviar, dejar ir, soltar, liberar. Es decir, ser escogido para un propósito. Qué tremendo es esto. O sea, Dios está diciendo lo siguiente: tienes que soltar, tienes que dejar ir y tienes que llenarte de mí. ¿Para qué? Para que cumplas el propósito. Hay muchas cosas que pusiste en pausa en este año que pasó. Así es. Y este año no sabes qué va a pasar porque están viniendo cosas más fuertes. Así es. No sabes cómo vas a levantarte, no sabes cómo vas a resolver el problema económico que tienes, no sabes cómo vas a resolver el problema en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. No sabes si ese negocio que estás emprendiendo va a prosperar. Pero ¿sabes algo? Dios te dice, llénate del Espíritu Santo. Llénate de mí. Agarra fuerzas nuevamente. Para que tengas el poder para cumplir el propósito de Dios, para que seas enviado por Dios. Dios te quiere enviar. Y esto de enviar no tiene que ver nada más con enviar a predicar la palabra, porque es verdad, todos tenemos esa comisión. Pero Dios te quiere enviar a que tú tengas la vida que Él prometió. Yo he venido, dice el Señor, para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿No hay un versículo, no, Brito? Sí. No, está tremendo esto que Dios nos está permitiendo. Dice que su palabra llega a tiempo, ¿no? Más que a tiempo. Inicio de año. ¿Qué mejor manera de empezarlo que así, ¿no, Paco? Sí. Fíjate, nos dice segunda de Pedro, versículo 1, capítulo 1, en el versículo 10 dice: por lo tanto, hermanos,
Esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Qué tremendo. No quiere mucha explicación. ¿Pero qué dice ahí? Esfuércense. Esfuérzate. Esfuércense. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Solamente te pido, solamente te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Requiere valentía que vayas y te reconcilies con tu esposa. Sí. Requiere valentía que vayas y le pidas perdón a tu padre, porque por muchos años no has hablado con él. Pues sí hablas, pero no eres capaz de acercarte y darle un abrazo, darle un beso a tu padre, porque hay cosas que están guardadas acá adentro. Hay cosas que nos atan. ¿Y por qué con el Padre? Porque también Él fue tu mentor. Así es, ¿no? Como en el caso de Samuel, tal vez tú no te acuerdas, pero tal vez tú hiciste algo que a lo mejor a él también le decepcionó, le lastimó su corazón, lo marcó. Así es. ¿No? Tal vez una palabra que le dijiste, cuando le dijiste, no, ¿sabes qué? Tú ya estás viejo. Lo que tú dices ya pasó de moda. No valoramos muchas veces. Qué palabras tan fuertes, ¿no? ¿Verdad? Sí, cómo no. Creo es el tiempo, en verdad, varones, que esta palabra nos mueve día a día. Son cosas bien fáciles, decíamos, ¿no? Bien fáciles, pedir perdón, pero recuerda que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahorita decía Lalo, tenemos que pedirle perdón a la esposa, tenemos que hacerlo. Así sea la más mínima cosa, lo tenemos que hacer. A nuestros hijos también. En el trabajo no tienes que llegarle a pedirle perdón a tu jefe, sino ahí mismo a tu trabajo, perdóname, porque a Dios por no saber aprovechar en el trabajo que te ha puesto, porque Él te ha puesto ahí, Él te ha promovido para que estés ahí, y así sucesivamente. O tal vez, ¿sabes qué? Yo quiero decirte algo, tal vez hubo un tiempo en que Dios te bendijo, Dios te dio, te prosperó, te llenó de bendición y malgastaste. Sí. Mal invertiste la bendición que Dios te dio. Así es. Y hoy que estás en estrechez, tienes que decir al Padre, perdona, porque derroché, porque derramé, desparramé lo que tú me diste. Es necesario hoy despojarnos de todo peso. Despójate hoy, sé libre, llénate del Espíritu Santo, levántate, como le dijo Dios a Samuel, levántate, toma la autoridad nuevamente, toma tu cuerno, llénalo del aceite del Espíritu Santo, llénalo de fecundidad, llénalo de poder para poder cumplir el propósito de Dios. Qué hermosa palabra. En verdad no tenemos palabras. Creo que todo esto que hemos vivido, todos estos temas de esta serie, Forjando Hombres de Dios, nos han llevado a paso tras paso tras paso. Y ahorita, en verdad, tenemos una palabra, Ángel. No, me quedo, me quedo realmente porque vuelvo a lo mismo del ejemplo del barco, ¿no? No te das cuenta qué fácil es anclarse, qué fácil es atarse. Sí. No, con cositas tan pequeñas, ¿no? Pues no tan pequeñas, porque ya estamos viendo que sí a veces no entendemos la gracia de nuestro Señor, ¿no? No entendemos que pues que ya es un sacrificio, ¿no? Ya el precio ya está pagado. Y muchas veces creo que no entendemos que Él ya vino a pagar un precio y que ya nos dio la libertad, y bien dice su palabra que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Y a veces le prestamos más oídos al enemigo que a las promesas del Señor, ¿no? Sí. Hay veces esa, como decía Ángel, esa palabra hacía mucho ruido en un tiempo cuando no estábamos en el camino de Dios. Dice, el ladrón viene a matar,
robar, robar y destruir. ¿A ti qué te ha robado? ¿Ya te ha robado la paz? ¿Te ha robado el estar pendiente de tus hijos porque no le has prestado esa atención? ¿Qué esperas que mate? ¿Qué esperas? ¿Qué esperamos? Cuando no prestamos esa atención, cuando no nos llenamos del Espíritu Santo, cuando no agarramos nuestro cuerno y tomamos la autoridad. Como varones, yo te invito, en verdad, yo te invito a que tomes tu cuerno, lo llenes de aceite, así como dice la palabra de Dios, y vayas y pelees con todas tus fuerzas. Por tu casa, por tus casa. hijos, por Así tu esposa, por tu trabajo. Es tiempo de orar al Señor. Así es. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor perdón. Primero a Dios perdón. Así es, Señor y Jesús. a decirle que nos perdone y que nos ayude. Y después vamos a hacer una oración para pedir perdón también a nuestra familia. Oremos Así al es, Señor. Cierra tus ojos un momento y Sí, papito. vamos a hacer esta oración. Espíritu Santo de Espíritu Dios, Santo, Señor. venimos a ti, Señor. Sí, Señor Jesús. Hemos oído tu palabra, Señor, y oramos Oramos para que el sacrificio de Cristo Sí, Señor. se haga patente Así es. en nuestra vida. Sí, Padre Oramos Santo. para que la sangre de Cristo nos limpie. Puedes decirle al Señor, Así es, límpiame, Señor, límpiame, con tu Señor. sangre preciosa. Límpiame con tu sangre preciosa. De todo peso, de todo de todo peso, pecado. de todo pecado. Señor, Señor, hoy me despojo hoy me despojo de todo estorbo, de todo estorbo que pueda haber en mi vida, mi vida, de todo fracaso. de todo fracaso. Hoy lo renuncio. Hoy lo renuncio. Hoy renuncio, Hoy Señor, renuncio a toda herida, en mi corazón, en mi corazón, en mi alma, y en mi alma. falta de perdón, Amargura, resentimiento, resentimiento. Señor. Lo renuncio en el de nombre de Jesús. Jesús. Y hoy declaro Y hoy declaro que tomo la decisión de de perdonar, de ser perdonado, en el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Señor, Señor, sé el Señor sé el Señor de mi casa, de mi casa, de mi familia, de mi familia. en el nombre de En Jesús. el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Pues antes de que terminemos, renueva tus pactos con Dios. Creo que estamos iniciando un nuevo año. El Señor te está esperando con los brazos abiertos y te dice, te estaba yo esperando, mi hijo amado. Así es que haz pactos con Dios, vuelve a Él, vuelves tu mirada a Él y como dice este último versículo, que las puertas se van a abrir de par en par para tu vida. De par en par. Yo creo esa palabra y yo la tomo en mis manos. Así tómala tú, ¿no? Pues, Angelito. Nos vamos muy, muy desafiados y gracias por la palabra. Dios nos está hablando. Ángel. Pues, Lalo. Pues muchas gracias por haber escuchado esta palabra. Te agradecemos en verdad. Y pues como todos los miércoles, ya sabes, pues ya vamos a despedir porque ya nos urge. Nos urge. Se están enfriando los meros, las delicias de Malap. La verdad, tienen que probarlos, son una delicia. Y pues aquí en Entre Amigos es tu casa Y Dios te va a bendecir.